¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a nuestra mesa de análisis del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia de Zair Mundarraín, él es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela aquí en Colombia. Zair, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido a Impacto Venezuela. Un abrazo, gracias por la invitación, acá a la orden. Pues sí, Zair, tenemos muchos temas que traer precisamente a esta mesa. Estamos preocupados por la situación de los venezolanos en Colombia en un nuevo tiempo de la pandemia. Estamos preocupados por el cierre de una frontera donde no se permite al venezolano ni siquiera cruzar para comprar comida. El estado Táchira atacado por el COVID-19. Y como si todo esto fuera poco, las fronteras aledañas también están recibiendo los embates de una crisis que no les permite pasar, como la situación de Perú y Ecuador. Y aquí propiamente dentro de Colombia sabemos que las autoridades están haciendo quizás su máximo esfuerzo, pero todavía no se vislumbra ni siquiera la fecha en la cual algún venezolano que no tiene documentación pueda contar con una vacuna. En este panorama tan triste, tan angustiante, de tanta lágrima, ¿qué le decimos? ¿Qué le podemos decir a nuestros compatriotas venezolanos el día de hoy? Perdón. Bueno, mire, yo lo que podría decirles es que no se ha dejado de trabajar en favor del tema migratorio. Yo creo que este año, a pesar de que ha empezado con muchísima complejidad, y esta complejidad se debe pues a un fenómeno que es mundial y respecto del cual todavía se tiene poco control, como es la pandemia, estamos convencidos de que el gobierno colombiano viene dando pasos agigantados hacia la búsqueda de unas soluciones más estructurales al tema migratorio venezolano. Venimos trabajando junto con las autoridades y entendemos que ellos tienen entre las prioridades de este año lograr la identificación y la regularización de la mayor cantidad de migrantes posible. Eso es un trabajo que se viene haciendo desde la Gerencia de Fronteras, viene haciendo Migración Colombia y vienen trabajando con muchísimo ahínco en ese tema. Yo creo que hay una comprensión de que el tema migratorio no se va a detener, por el contrario, es probable que se agrave. Estamos viendo episodios recientes, sobre todo en la frontera hacia Ecuador, en la frontera hacia Perú, donde hay una gran cantidad de venezolanos que han emprendido caminos que pretenden llegar hasta Chile, pretenden llegar a Argentina, establecerse en Perú, etcétera. Y en una situación de pandemia como la que tenemos, es bastante complejo que la toma de decisiones por parte de las autoridades. Precisamente en el contexto mundial hemos venido viendo cómo, por el contrario, se está limitando el tráfico de personas y en Venezuela el régimen venezolano obliga a la gente a huir. Yo creo que se trata de hay que comprender que se trata de una política pública. La dictadura procura que la mayor cantidad de venezolanos se vayan y se vayan además en las peores condiciones. Trata de generar una crisis a nivel regional. Esto hay que visualizarlo y también se va quedando con una cantidad de población que lo hace manejable con los pocos recursos que destinan, no los pocos recursos que tienen, sino los pocos recursos que destinan a la atención a la población, porque lo demás sabemos que va a parar a los esquemas de corrupción y de criminalidad organizada que le dan fundamento a este régimen. Creo que van a venir, no podemos adelantar nada, pero creo que van a venir algunas soluciones bastante más estructurales, más importantes, más a largo plazo para el tema de la migración venezolana. Entendamos además que este es un país que todas las políticas que ha desarrollado este gobierno a favor de la integración, pero que se sigue enfrentando a una crisis importante, porque la venida o el ingreso de venezolanos no se detiene a pesar del cierre de la frontera. El cierre de la frontera es una decisión soberana, es una totalmente, además, lógica dentro del contexto de pandemia que estamos viviendo. Lo ha hecho toda Europa, lo han hecho otros países de Centroamérica y de Latinoamérica en general, países de Asia, etcétera. Así que no se trata de una medida que afecte, que esté dirigida contra los venezolanos, y por el contrario, es una medida que trata de proteger a la población colombiana y también a la población venezolana que está acá. Claro, pero creo que sí, pero un poco de confianza y veamos cómo los acontecimientos se van a venir desarrollando en los próximos días en pro de la migración y de toda la sí, población. pero fíjate, Zair,
uno de los puntos, perdona que te interrumpa, uno de los puntos tiene que ver con ese desespero a través del cual vive un venezolano en Venezuela, que como tú bien lo has señalado, hay un régimen que solamente los patea para que salgan cada vez más rápido ante esos días en los que no tienen que comer, donde no hay empleo, donde ganan $1 al mes en una economía venezolana que se ha venido a pico. Entonces, ¿qué le decimos el día de hoy a esa gente que se atreve, inclusive, yo no sé si, imagino que has podido conocer cómo cruzan por las trochas en una especie de barquitos improvisados de plástico, arriesgándose a todo tipo de peligros? Número uno, en una zona donde opera la disidencia FARC, el grupo ELN, donde operan los colectivos armados. Estamos hablando que el riesgo no es solamente de que se caigan por una trocha o que se los lleve un pedazo de la corriente, sino el riesgo que implica los operadores políticos militares que hay en este lugar. Entonces, ¿cómo esas madres venezolanas, padres de familia angustiados por darle comida a sus hijos, les decimos el día de hoy, paciencia, vienen soluciones a largo plazo? Si lo que hay ahorita es un hambre desesperada y por eso salen a caminar, por eso los vemos en cada calle de Bogotá, que llegan como desorientados. Nuestros hermanos venezolanos llegan en un grado de angustia, como buscando dónde instalarse, ver cómo comenzar una vida de cero, pero vienen caminando con 3 niños encima que no tienen ni zapatos, ¿no? Sí, y fíjate que a pesar de que nosotros que estamos acá en Colombia y que trabajamos permanentemente en función del tema migratorio, percibimos esa realidad y la tenemos latente allá, acá, llama la atención cómo organismos internacionales y cómo el mundo entero parece que esta situación le resulta un tanto ajena. Yo en eso me hago eco de algunos voceros del gobierno colombiano que han dicho, nosotros estamos enfrentando, el gobierno colombiano está enfrentando una crisis de gran magnitud y el apoyo, la ayuda y la cooperación internacional va a un paso que no es capaz de atajar o de resolver suficientemente esto. Falta voluntad, falta una voluntad que logre visualizar que nos encontramos ante la segunda crisis migratoria del orbe sin que haya una guerra. La primera es la de Siria y la segunda la venezolana, sin que haya una guerra, aunque haya una guerra silente del régimen contra la gente. Es muy difícil enviar un mensaje que traiga sosiego a una situación tan compleja como esta, sobre todo cuando las necesidades son inmediatas, pero entendamos que yo creo que lo principal es comprender que no se va a detener mientras permanezca el régimen allí, que la regularización y la identificación tiene que ser un paso importante porque eso minimizará el poder que tengan las mafias y los grupos que se aprovechan de la ausencia de documentos y de la ausencia de identificación de las personas para cometer algunos delitos y esto tiene que ser un programa a largo plazo en el cual participen no solo Colombia, sino todas las autoridades y los gobiernos latinoamericanos tienen que involucrarse con esto porque no es un problema solo de Colombia, sino que se extiende hacia toda Sudamérica. Yo creo que espacios como el proceso de Quito tienen que ser retomados. El Grupo de Lima tiene que visualizar qué es lo que está ocurriendo para que las soluciones sean más armónicas e integrales, porque en la medida en que se cierran los pasos fronterizos hacia Ecuador, hacia Perú, es decir, hacia el sur, Colombia va quedando enfrascado en un problema. Tenemos más mano de obra, más gente produciendo, más gente consumiendo, pero también le hace cierta presión a ciertos servicios públicos y hay una cantidad y vemos una cantidad de situaciones como los servicios de salud, etcétera, que se complican a partir de la cantidad de personas que vienen llegando. Es difícil tener una solución en este momento, sobre todo porque estamos en un contexto de pandemia. Si tuviéramos, aunque sea esa variable menos, pudiéramos brindar algunas respuestas un poco más certeras, pero en este momento tratar de transitar la frontera bajo el control de los grupos paramilitares y la delincuencia organizada, que además trabaja con el régimen de Maduro, trabaja de la mano con el régimen de Maduro, y eso está absolutamente demostrado y suficiente prueba que así lo indica, significa poner en riesgo a grupos familiares, etcétera, que sabemos que tienen unas necesidades muy importantes. Sin embargo, se sigue produciendo una migración pendular.
pasan por las trochas, se producen una serie de, hemos visto un crecimiento de las compras en Cúcuta y en los sectores fronterizos que llevan hacia Venezuela para tratar de surtir alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Eso no se detiene porque los pasos fronterizos formales estén cerrados, pero sí empodera, sí empodera a los grupos de delincuencia organizada que cobran a las personas por ese paso. Entonces es un problema bastante grave, hemos venido enfrentando, las autoridades colombianas la han venido enfrentando, pero mientras no haya colaboración del lado venezolano, la situación se agudiza y se sigue, es probable que este sea un año en el cual la Claro, se te cortó un pedacitico nada más, pero te agarré la idea. Sin embargo, quisiera decirte, Zahir, que yo entiendo perfectamente que es que el problema matriz, central de lo que pasa en Venezuela no es lo que haga Duque, lo que pase en las fronteras. El problema matriz de todo esto se llama Nicolás Maduro y un régimen que se ha mantenido en el poder por la fuerza. Entonces, queremos que la gente tuviera otro tipo de esperanza, pero no la hay. Y esa esperanza, recuerdo que el año pasado estaba como con una luz en el túnel, poniéndole esa luz a Alex Saab. Y Alex Saab se había convertido en algún momento en esa posibilidad de atrapar al llamado pez gordo por parte de la DEA. Sin embargo, el día de ayer esas esperanzas pareciera que cayeron un poco. Habíamos conversado contigo, Zahir, hace como 8 meses, creo que te entrevisté y pudimos hablar del caso Alex Saab y nos explicabas, ya va, los procesos de extradición son lentos, complejos, tienen muchas vertientes, hay que esperar, no se puede cantar victoria, porque el pueblo venezolano se desató a tener esperanza en Alex Saab, a que cayera Alex Saab y a que a la par con él iban a caer unos cuantos más. ¿Y ahora qué? Alex Saab está en prisión domiciliaria, tiene un abogado muy poderoso, el juez Baltasar Garzón, y ahora pareciera que este poder ha ido escalando de a poquito, y entonces tiene este beneficio de casa por cárcel. ¿Qué decimos ahora? No, fíjate que yo veo las cosas desde la perspectiva absolutamente jurídica. Ok. Yo creo que estamos en un proceso que sigue avanzando. El hecho de que se le dé una detención domiciliaria no nos dice nada. Y eso sí creo que tu audiencia debe tenerlo claro. No nos dice nada porque, fíjate, las normas de extradición de Cabo Verde indican que la detención debe cesar en caso de que se haya producido un retardo en el proceso. Ese retardo se ha producido, pero no se ha producido con ocasión el proceso por parte de las autoridades, sino por toda la cantidad de recursos maliciosos y una cantidad de eventos que ha producido la defensa. La defensa que ha hecho obstaculizar. ¿Y por qué obstaculizar? Porque no tiene ningún elemento, ningún argumento que impida el análisis de los elementos propios de la extradición. No ha podido desacreditar que se encuentra un proceso vigente, que los delitos no son políticos ni de naturaleza militar, ni no hay ningún sesgo, que la persona será tratada con debido proceso en Colombia, que son los elementos fundamentales que la Constitución y las normas procesales de Cabo Verde mantienen vigentes. Ellos se fueron a un tribunal africano, el tribunal africano que dice esencialmente el proceso se ha retardado y la norma de ustedes dice, da unos parámetros, ustedes pasaron esos parámetros, deben otorgarle una libertad vigilada, que en este caso fue una detención domiciliaria. Desde la perspectiva legal, eso no abona, ni aporta ni abona nada. Solamente, claro, a veces la gente dice que está en una detención domiciliaria, la gente se desanima, pero yo creo, como abogado y el análisis que he hecho de toda la normativa, me parece que, por el contrario, me parece que en este estado de la medida, el hecho que tenga una detención domiciliaria, que tenga una vigilancia, etcétera, indica que estamos llegando a una fase, ahora sí podemos decir que estamos llegando a una fase final de este proceso. Ellos han venido votando todos los recursos. Los han agotado y están en la legislación. Eso es propio del debido proceso y del derecho a pactar, y te las digo. Una es la carta que le envía Reaza al mismo Alzar. Da por sentado de que vas a enfrentar un proceso y que, por favor, no vaya a hablar. Casi que le dice, no vaya a hablar mucho, no vaya a cantar todo lo que sabe. Total. Así es. Eso es revelador. Sí. Eso te indica que desde el punto de vista procesal
ellos entienden que se mantiene latente, con la misma fuerza, la posibilidad de que sea extraditado. Ellos no han obtenido ni una sentencia a favor de la no extradición, que, ojo, eso hay que dejarlo claro, ha sido ratificada por el Ejecutivo, por el área de control político, que tiene un punto de control político, el proceso. El Ejecutivo dijo que que avance el proceso y que se entregue en extradición, y dan 2 sentencias que van a favor de la extradición. No ha obtenido ninguna a favor de la no extradición o alguna que ponga en duda los principios elementales de la extradición. De modo que no hay ninguna victoria judicial, salvo el cambio de sitio de reclusión, que ahora es otro, con ocasión del retardo que han causado ellos mismos. Así que no me dice nada. Y el otro elemento que es fundamental, y debemos verlo con lupa, pero no menos importante, es que han mandado un equipo de defensa al Tribunal de los Estados Unidos. Es decir, ya mi ámbito de defensa dejó de ser solo Cabo Verde. El tema, la situación en Cabo Verde de la extradición. Ya empecé a defenderme en los Estados Unidos, okay. y eso es absolutamente fundamental, porque pudiera ya estar generando pudiera. Por eso que no puedo decirle a todo el mundo que no lo llamen preso político. Claro. El preso es un criminal ordinario. Así es. Ordinario, y que tratan de que sea político para tratar de exculparlo precisamente, y esa es parte de la estrategia de la defensa, estrategia además fallida. Yo creo que, y sigo manteniendo intacta lo que he venido diciendo. Estamos dentro de las previsiones procesales de Cabo Verde, se mantienen, y que en cualquier momento se producirá una decisión definitiva que ya no tenga ninguna posibilidad de recurso o apelación y que tendrá que ser ejecutada. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista jurídico, y la alerta roja, bueno, se mantendrá si ocurre algo extraordinario. Así que Alex Sabe es un preso en cualquier lugar donde esté. Así es. Gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, Zair, el mayor de los éxitos. Siempre es un placer conversar contigo porque podemos aclarar y traer precisamente a nuestra mesa de análisis esos temas que son importantes para el venezolano migrante, el venezolano que está allá y el venezolano que a todas luces lo que más quiere es la salida de la dictadura venezolana. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias, Carla, por la invitación. Y justicia queremos los venezolanos. Yo te felicito porque tú te has encargado de visibilizar uno de los anhelos más grandes que tenemos los venezolanos, que es que se haga justicia en los casos que... Gracias. Amigos, conversábamos en esta mesa de análisis con Zair Mundarain, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela aquí en Colombia. Además de eso, exfiscal del Ministerio Público en Venezuela, conocedor ampliamente de la materia legal, con quien el día de hoy quisimos analizar distintos tópicos de la política nacional venezolana.